Muy buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, compañero. Hoy vamos a realizar la actividad 1.3 y vamos a profundizar en los 4 temas que el otro día estuvimos también en este diálogo. Hoy vamos a profundizar cada tema. El primer tema es: ¿de qué hablamos cuando hablamos de arte? Bueno, el arte, cuando hablamos de arte, hablamos de lo creativo que es el hombre, ¿verdad? O sea, el ser humano. El arte es todo lo que engloba las creaciones realizadas por el ser humano. Es la forma de expresar la creatividad, es una de los exponentes más importantes en la cultura. También antiguamente solo se consideraba el arte a cualquier disciplina, como es el dibujo, el canto, la danza, pero hoy el concepto arte abarca este concepto, y muchas técnicas y formas. El arte es una creatividad del hombre, ¿verdad? Y también, además de las diferentes disciplinas, el ser humano utiliza su potencial y capacidad para crear. Ahora prácticamente, bueno, el arte ya no es lo mismo que eran antes, ¿verdad? Ahora nos presentan obras de arte como objetos, ocurrencias, a veces yo digo, será arte, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar, ¿será arte? Pero hay tantas cosas ahora que nos presentan y a veces no nos concuerda bien el arte ahí, ¿no? Pero también yo digo, para mi parecer, como estuve leyendo el otro día también, el arte hace referencia también a la astucia del ser humano, porque si no tiene no tiene una astucia, imagínense, no hacemos arte, porque a veces el arte, como el otro día decía el licenciado, el arte se nace, ¿verdad? Nace, pero también hay gente que según el hombre, la persona astuta, ¿verdad? También se ingenia para hacer un arte. Y ese es mi criterio, compañeritos, con respecto al arte. También las expresiones, también me olvidé decirle, también las expresiones infantiles también son arte. Bueno, compañeros, ahora vamos al otro tema, que es el arte contemporáneo. Bueno, para expresar el arte contemporáneo, primeramente vamos a hablar, como dijo la compañera, ella ya expresó, pero voy a referirme antes de lo que es arte contemporáneo, indicar qué es arte. Dice que arte es un término que proviene de un vocablo latino que hace referencia a las creaciones del hombre y que expresan la expresión sensible del mundo real a lo imaginario. Y en cambio, contemporáneo es una palabra que se refiere a aquello, a lo relativo, a la época en la que se vive. Es decir, que entonces, arte contemporáneo es un conjunto de expresiones o manifestaciones que fueron surgidas antes del siglo XX. Es decir, que esto significa que antes las personas que vivían en aquella época, ellos les gustaba expresar, plasmar todo lo que hoy en la actualidad pues se vive. Esto significa que se puede producir en cualquier periodo histórico, siempre será contemporáneo para los coetáneos. El arte de Leonardo da Vinci, quienes vivieron en ese siglo XVI, pues, estas obras fueron importantes. Hoy en día ya no se hacen esas obras de artes que fueron contemporáneas de aquellas épocas. Hoy el arte ya es como más creativo, ya no se limitan a hacer obras hermosas en aquella época que eran creativas, que las creaban. Eso es lo que yo trato de decir, ¿verdad, compañera? Que antes el arte era cosas hermosas, ahora toda cosa se llama arte, ¿verdad? Todo objeto, como digo yo, se llama arte, pero si nos remontamos al tiempo antiguo, era una belleza de arte. Sí, por eso, no obstante a esto, existen 3 criterios que se usan para determinar el modelo a partir de la cual podemos denominar, por ejemplo, un arte contemporáneo, a las expresiones artísticas de nuestra época, que son uno de los 3 criterios amplios, el arte contemporáneo el romanticismo, que se lo caracterizó por enfatizar la libertad, la individualidad y la sentimentalidad y lo subjetivo.
Es decir, como empezaste tú hablando, que el arte es la creación. Si hablamos de arte, pues el primer creador, el primer artista fue Dios, pues que Él fue el que creó todo esto que nos rodea. Es decir, Él hizo al hombre, Él formó, Él fue el primer artista, ¿ya? Claro, También porque el arte debería también debe tener una finalidad moral, ¿verdad? Exactamente. Por eso dice que el arte contemporáneo y el vanguardismo consideran las producciones artísticas como manifestaciones, como dijimos, manifestaciones contemporáneas, es decir, que juzga como contemporáneo aquel arte surgido a partir de la eclosión vanguardista de los inicios del siglo, ¿ya? También tenemos el arte de la posmodernidad, el arte contemporáneo posmodernidad, que finalmente existe un tercer criterio que toma como punto de partida el inicio tradicional, ubicado entre los fines de la década de los 60, es decir, que entre los 60 y 70, entre la Segunda Guerra Mundial. Este arte pues fue reflejado en la segunda ola vanguardista del siglo, conformada por movimientos como el arte nuevo realismo. Entre estos artistas, pues que fueron los más famosos quienes vivieron en la segunda mitad del siglo XVIII, pues fueron contemporáneos el Wolfgang, Amadeus, Mozart, que ellos nacieron entre estos siglos, entre el siglo XVIII, y que actualmente pues son recordados como los mejores artistas, como vuelvo y repito, que Leonardo da Vinci también fue un hombre muy reconocido entre sus obras de arte. Eso es lo que yo puedo aportar, compañeras, entre lo que es el arte contemporáneo. Bueno, entonces continuamos con el arte en la escuela, de lo sublime a la experiencia cotidiana. Bueno, mis estimados compañeras, en este tema yo puedo aportar que el arte se ha implementado en las clases, en las unidades educativas para desarrollar las habilidades artísticas de los estudiantes, ya que cada niño, cada estudiante desde pequeño comienza con ese don, ¿no? de la imaginación para transformar sus habilidades, ya que en las escuelas realmente se ha adicionado como una materia más, como la que es educación artística, desarrolla capacidades, actitudes, hábitos y comportamientos que destreza las habilidades de dibujar, del baile, de la danza, ¿no? Ya que el estudiante tiene una imaginación grande y ellos lo plasman haciendo estas habilidades. Puede relacionarla como arte comunitario o arte relacional, como video, arte, cómic. Ellos pueden relacionarlo como graffiti. Yo creo, como dices tú, el arte nace desde pequeño, ¿no? Pero yo creo que día a día se va perfeccionando hasta cuando llegan buenos artistas, ¿no? Sí, yo creo que en el arte en las escuelas, dependiendo del profesor que ayuda a formar esa habilidad de cada estudiante. Claro, eso depende del maestro que está ahí. Que guía, y además el maestro no debe ser, una vez hicimos en el debate anterior, que el maestro no debe ser una tranca a decirle, ¿sabe qué? Esto me hace a rajatabla. Eso es lo que estamos haciendo, es frustrar la imaginación o la habilidad creativa del estudiante. Claro, por eso nosotros debemos de dar que el niño que explore, que él deje volar su imaginación, ¿no? No decirle esto es así, tiene que hacerlo así, sino que siempre hay que dejar que el niño sea creativo en todo. Claro, para aportar un poquito lo que dice Samuel, por ejemplo, el arte con el nuevo currículo, pues las destrezas de criterio de desempeño, tanto en lo que es en el ECA, pues estas tienen ¿cómo les digo? Son de índole importante, ya que, por ejemplo, aquí el alumno, tanto el alumno como el docente es el que va a planificar. ¿Para qué? Para obtener resultados significativos del estudiante, pero como dijimos, nosotros a veces queremos que lo que nosotros imponemos se haga, pero no dejamos que el alumno sea el que explore, sí, que vaya más allá de hacer. Por ejemplo, ellos pueden ser buenos pintores, pueden ser buenos artistas, pueden ser buenos músicos, buenos bailarines, pero para eso el maestro debe planificar esa destreza
ver a lo que nosotros queremos lograr en el estudiante, pero a veces nosotros no lo hacemos, sino que dejamos que lo que nosotros queremos que eso sea, no, debemos dejar que el alumno se abra, que el alumno sea el que pueda desarrollarse más allá. Sí, creo yo también porque en el tema del arte, cuando a veces el profesor, no, que no puedes, no funciones en matemáticas, no es bueno para el deporte, pero es bueno para la creatividad. Y eso que los estudiantes deciden hacer los grafitis en las escuelas, y ¿qué es lo que hacen? No, me está rayando la pared. ¿Qué estamos haciendo ahí como docentes ahí? Estamos Claro, frustrando. porque sí, es verdad, porque no todos tienen la misma habilidad, como dijimos, el arte es un don, y no, por ejemplo, yo puedo ser buena cocinera, no puedo ser buena costurera, otro puede ser buen dibujante y no puede ser buen cantante, o sea, cada quien nace con esa habilidad, con ese don, y nosotros tenemos de ese don o de esa habilidad aprovechar para hacerla que desarrolle más. Y muchas veces, como dijo Samuel, no es bueno para matemáticas, pero puede ser bueno para el deporte, y nosotros debemos considerar eso, y no más bien, como dicen, no, tú no sirves para eso, No sirves para y nada. entonces no lo apoyamos. Sí, porque a veces dice, tú no sirves para esto, no sirves para nada. Entonces les quitan la iniciativa que tiene el estudiante. Bueno, compañeros, entonces seguimos el otro tema, que es el arte con John Dave, cosas éteras y las criaturas vivientes. Bueno, aquí, compañeros, voy a compartir mi criterio. Aquí, por ejemplo, voy a hablar lo que dice de Dewey. Ya. Él dice que supone que siempre, dice, en salir del circuito cerrado de las décadas pasadas. ¿Por qué supone que quería salir de esto? Porque quería como hacer que con el pasar de generación en generación, que se vaya como más puliendo el arte, ¿no? Ya, entonces, por eso él tenía debates, tenía con otros personajes que tenían que ver con el arte. Entonces, en que como él no compartía ciertas cosas con el resto de personajes. Y entonces tenían una controversia, ya. Hasta que ya poco a poco ya le fueron cediendo, y cierta parte él como que tenía razón, ya. Donde él dice que el arte es aquello que intensifica la experiencia de la vida de cada persona, que dice que es necesario recobrar, dice, la experiencia estética del proceso mediante la expresión. Sí, ¿qué quiere decir aquí? Que, por ejemplo, el arte es la expresión de las emociones que uno siente, ya, expresar por medio del dibujo, por medio puede ser también los artes de expresar a través de como le digo, del arte del canto, el arte de expresar, yo que sé, en una actividad que a lo mejor para uno sea difícil, pero para otros no. Como por ejemplo decía la compañera, cortando a la compañera que decía que hay personas que son hábiles, yo que sé, para ellos hacer, yo que sé, un buen plato típico de comida, y cuando a veces muchos sabemos cocinar, pero no tenemos ese arte de presentarlo, por ejemplo, ¿ya? Ya. Entonces aquí también él habla, dice que distinguir, dice, el producto artístico con lo que es la estética de obra en el arte, ¿ya? ¿Por qué él dice producto artístico y la obra de arte? Ya, que son diferentes, ¿no? Vuelvo a repetir, entre producto artístico y la obra de arte. ¿Qué quiere decir en el primero? ¿Qué es lo físico y lo potencial? Sí, ejemplo que aquí, por ejemplo, cuando hacemos una estatua, lo representamos físicamente a través de la estatua y lo potencial que tiene esa estatua. En cambio, dice, en la obra de arte se le activa la experiencia. En cambio, sale aquí las obras de las experiencias personales de cada persona que tiene, ya. Por ejemplo, también aquí, como decíamos, en los animales también hacen el arte que como le digo, cualquiera que lo mira, ha sido como ser algo nuevo.
Como antes, por ejemplo, el ser humano pensaba que solamente el ser humano podía tener ese arte, esta estética, ya, y no hemos estado equivocados, y también hay en los animales, ya. Entonces, eso es lo que nos quiere decir aquí de Dewey, ya. Pero la experiencia, dice, es un reto que entre el arte es algo que contiene entre un sujeto y el objetivo, ¿no? El sujeto, quien expresa el arte, ¿sí? Y el objetivo que quiere tener con esa expresión de arte, ¿sí? Eso es lo que entonces, por eso Dewey dice que, por ejemplo, el arte es la expresión, ¿sí? La expresión. Entonces, como ser el arte nace de la persona, entonces la persona toca dejarle que explote ese arte que tiene, no cortar. La compañera, como tú dices, disculpa que te interrumpa, como tú dices, no hay que confundir lo artístico con el arte, ¿verdad? Son Sí. dos cosas diferentes. Y eso es lo Sí. que muchos a veces confunden, Sí. ¿verdad? Ya, bueno, Sí. entonces, compañerita, ya tenemos bueno, esto es con referente, nuestro diálogo con referente a los 4 temas que hemos tenido. Bueno, compañeros, que el Señor me los bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos.